empezó con una canción, melodía de tu amor. Paz de Cristo, mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos en este día? Vamos a continuar con nuestra serie Un Nuevo Comienzo. El tema que nos convoca en este día se titula Acompáñate de otros. Nuestra base bíblica se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 8, del verso 29 al 31. Vamos a estar dándole lectura y después estaremos haciendo una pequeña oración para continuar con el tema, tratar de explicarlo y que llegue a tu corazón, hermano. Del 29, capítulo 8, del verso 29 al 31. Dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Dice el 32. El pasaje de la escritura que leía era este. Voy a leer el 32 también. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquilan, así no abrió su boca. Y su humillación no se hizo justicia, no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Estamos hablando aquí, hermanos, en este tema del pasaje de Isaías, que estaba leyendo el eunuco pero que no entendía. Felipe, guiado por el Espíritu Santo, va, ¿verdad? Y lo evangeliza. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias por este tema, Señor. El tema, Señor, claramente lo dice: acompáñate de otros, Señor. Ayúdame, Padre mío, a explicar este tema, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Vemos dos personajes en esta historia, ¿verdad? Y cómo es la importancia de estar acompañados, hermanos, de saber, ¿verdad? Quién está a nuestro lado, cómo nosotros estamos llevando a cabo, ¿verdad? Ciertas actividades o en alguna área de nuestra vida. Hermanos, es importante tener compañía. Dice el Señor, ¿verdad? En este punto nos está tocando el punto de Felipe. Felipe y el etíope, ¿verdad? Dice que era un etíope que iba, ¿verdad? De camino. Entonces el Espíritu Santo lleva a Felipe, ¿verdad? Y trata de hacer un enlace de amistad con él. El Espíritu Santo le dice: mira, habla con él. Y en ese momento esa persona estaba haciendo algo bueno, estaba leyendo la palabra, estaba leyendo un pasaje de Isaías. Vemos la historia, ¿verdad? Cómo se desenvuelve. Y vemos en el verso 34, dice: respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ciertamente el libro de Isaías, la profecía de Isaías, ¿verdad? Donde dice la palabra que vendría alguien y que moriría y que sería crucificado, se hablaba de Jesús, ¿verdad? Entonces muchas personas nos pasa lo mismo. Muchas personas, ¿verdad?, leen la palabra del Señor o leemos la palabra del Señor, pero no la entendemos. ¿Qué es lo que hace falta? La revelación del Espíritu Santo. Eso es algo maravilloso, hermanos, porque ahora, ¿verdad?, ciertamente ya no está Felipe, pero está el mismo Espíritu Santo trabajando con las personas que leen la palabra del Señor. Es importante adquirir sabiduría a través de la palabra del Señor, guiado por el Espíritu Santo. De esa forma, hermanos, nosotros no nos vamos a perder, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: acompáñate de otros. La introducción del tema dice: vivimos en una sociedad que exalta el individualismo. Las grandes historias de éxito empresarial tratan de individuos que, haciendo gala de sus cualidades, llegan a la cúspide de sus vidas. Ciertamente, hermano, vemos deportistas, actores, vemos tantas personas que han trabajado en su vida, ¿verdad?, de forma individual. Oh, mire, los ponen como una muestra de un éxito grande, como si eso fuera lo más importante dentro de la sociedad, ¿verdad?, alcanzar el éxito de una forma individual. Más sin embargo, ¿verdad?, contradice un poco lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios dice una cosa, dice el Señor: el hombre separado de mí nada puede hacer. Ciertamente pueden ser personas muy estudiadas, muy preparadas,
Pero si no toman en cuenta a Dios, definitivamente, dice la palabra del Señor, no lo digo yo, su palabra es nada, su vida es nada. ¿Por qué, hermanos? Porque están trabajando nada más para vivir el día, no están trabajando para la eternidad. ¿Qué es lo que dice el Señor en su palabra? El hombre alejado de mí nada puede hacer. Ciertamente, dice la palabra en el primer punto, necesitamos de otros. Necesitamos, hermanos, siempre buena compañía, personas que nos den aliento de vida, que nos animen todos los días, tal vez que podamos compartir ciertas cosas. Tenemos la familia, tenemos, ¿verdad? Hijos, tenemos esposa, muchos, ¿verdad? Tienen en su rol de vida, tienen en su trabajo, tienen amistades, en fin, ¿verdad? Tienen un vecino, una vecina con quien siempre tienen y comparten un tiempo. Pero es importante, hermanos, tener un tiempo de calidad en el cual, hermanos, nosotros estemos siendo nutridos esa parte de nuestra vida. ¿Para qué? Para no sentirnos solos. Ciertamente el Señor nos está pidiendo que nos rodeemos, ¿verdad? De buenas amistades. Si tú estás empezando en el caminar de Cristo, es importante que te rodees de personas de tu misma fe. ¿Por qué? Porque de esa forma tu fe va a crecer. Acuérdate, la palabra del Señor dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si nos reunimos con otro tipo de personas, ¿qué es lo que va a suceder? Que vienen otro tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque no comparten tu fe. Al contrario, muchas veces te van a hacer dudar de lo que estás viviendo, de lo que estás haciendo. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Para qué tanta iglesia? Ahí te quitan tu dinero. En fin, las personas que no conocen el evangelio, que no conocen a los cristianos verdaderos, ¿qué es lo que hacen? Critican lo que no ven, lo que no entienden. Es fácil criticar lo que no entiendes. Eso es por eso importante que necesitamos que el Señor esté a través de otras personas guiándonos hacia una buena convivencia. ¿Por qué, hermanos? Porque es la única forma de cómo nosotros vamos a crecer en la vida. Les digo, hay muchos ejemplos de personas, deportistas grandes. No me gusta mencionar personalidades, ¿verdad? Hay muchas personalidades. Tristemente, ¿verdad? Muchas de ellas quiero mencionar y tal vez des con esta persona que te voy a comentar en este momento. Se trata de un ciclista muy famoso aquí en Estados Unidos. Una persona que ganó muchos tours en Francia, ¿verdad? Era admirado por todos, venció el cáncer, en fin, era una persona exitosa en muchas cosas. Lo triste de la historia es que esta persona, al final de su carrera, se descubre que hizo trampa, se descubre que mintió, se descubre que engañó a todo el mundo. ¿Por qué? Porque ciertamente ganaba las carreras, pero con droga, dopado, ¿verdad? Es terrible la situación de estas personas, porque caen en un descrédito total. Todos los premios, la mayoría de los premios le fueron quitados. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se exaltaba a sí mismo y pensaba que nadie lo iba a descubrir. Qué triste para esas personas que hacen ese tipo de situaciones, de ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero en realidad era un símbolo nacional, por así decirlo. Era una persona que gozaba de credibilidad en todo lo que hacía. Por mucho tiempo fue patrocinado por el correo local. Imagínense, una persona ganando millones de dólares haciendo trampa. Ya que se descubrió, imagínense. O sea, yo pienso que ahorita tal vez no quiere ni salir a la calle, tal vez. Pero durante mucho tiempo fue portada de revistas, durante mucho tiempo fue tema de conversación, horas y horas en la televisión. Documentales se hicieron muchos de él. Y de repente que se descubra que hizo trampa. Qué terrible situación para este atleta. Ciertamente, hermanos, es necesario, hermanos, que entendamos que no podemos solos. Que necesitamos a alguien de nuestro lado. Primero que nada necesitas a Cristo en tu corazón. Después el Señor te va a poner la necesidad en tu vida de buscar sana compañía. ¿Por qué? Porque es la única forma como vas a crecer. Ciertamente, hermanos, el segundo punto viene y dice, aprende de las enseñanzas de otros. Es importante, dice, aprender de otros lo que por nuestra falta de experiencia no hemos logrado entender. El pasaje bíblico, el etíope decide ser partícipe del proceso, enseñanza-aprendizaje, reconociendo la necesidad de ser enseñado y creer y seguir a Jesucristo.
Ciertamente, hermanos, ¿verdad? Muchas personas empiezan el caminar en Cristo, pero de repente, ¿verdad? No empiezan a buscar sana compañía, ¿verdad? Se abalanzan tratando de hablarles a otros de Cristo cuando todavía no tienen experiencia. En este caso, el aprender la enseñanza de otros, este es el segundo punto, y nos está diciendo que es importante aprender de los más viejos, por así decirlo. Mucho de lo que, por ejemplo, la experiencia nos enseña es de las personas que ya pasaron por donde nosotros apenas vamos a empezar. En este caso, hermanos, por ejemplo, en tu trabajo, en mi trabajo. Por ejemplo, en mi trabajo yo salí de un instituto de manejo, ¿verdad? Me enseñaron cosas, ¿verdad? De cómo se iba a hacer. Pero la experiencia verdadera la tomé hasta que estuve detrás del volante. Hasta que empecé a andar con alguien y alguien me decía ahí ya con el volante en la mano, decía, hazle así, o hazle por aquí, o hazle por allá. ¿Por qué? Porque esa persona tenía experiencia y me daban recomendaciones, ¿verdad? Que todavía las recuerdo. ¿Por qué, hermanos? Porque es importante tomar esas partes de experiencia de las personas que ya tienen una vida haciendo esas cosas a alguien que apenas empieza. En este caso, un nuevo cristiano, una persona que apenas empieza. Es importante que nos rodeemos de personas que tienen más experiencia que nosotros. Es la única forma de nosotros poder seguir adelante, de que nuestra fe aumente, de que podamos seguir siendo fortalecidos en el Señor y ver la mano de Dios también, porque el Señor nos bendice, nos enseña muchas cosas. En el tercer punto, acuérdate del segundo punto, es la experiencia de otros nos ayuda mucho. El tercer punto, conoce el testimonio de otros. Exactamente, eso va de la mano con la experiencia. ¿Por qué? Porque hay personas que te van a decir, mira, tienes que hacer esto, te van a dar buenos consejos. Nos van a decir, ¿sabes qué? No hagas esto. O ve y haz esto. ¿Por qué, hermano? Porque es la única forma de nosotros ir siendo guiados, ir siendo apacentados, ir siendo pastoreados, e ir siendo discipulados. Recordemos la palabra, el Señor nos dice, ir y hacer discípulos. El discípulo aprende de un maestro. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos de tener un tutor, por así decirlo, alguien que está siempre guiándonos espiritualmente. Puede ser tu pastor, tu líder de célula, puede ser alguien con experiencia espiritual y en su vida diaria. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene la experiencia no te va a poder guiar. No puede. Tal vez podrá leer la palabra, leer la Biblia, pero le va a pasar lo que le pasó al etíope. No entendía lo que estaba leyendo. ¿Cuántas personas en México entienden, por ejemplo, y tomo el ejemplo de México porque más o menos sé más o menos algunas cosas? Las personas que estudian Derecho leen la Biblia. ¿Por qué? Porque encuentran algunas cosas, ¿verdad? De los derechos fundamentales y las bases de las leyes, en fin, muchas cosas se encuentran ahí. O algunos las estudian para sacar sus estudios y hacen muchas cosas, sacan de la Biblia. ¿Por qué? Porque es un libro que lo toman únicamente como historia, pero nunca la palabra es revelada a ellos. ¿Por qué? Porque a pesar de su mucha escuela, a pesar de tantas cosas que tienen, buenas por cierto, no pueden entender la palabra. Y era lo mismo que le pasaba a este hombre etíope que iba leyendo la palabra. Ciertamente tenía interés, pero no entendía lo que estaba leyendo. Entonces era necesaria la revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía a Felipe y le dice, mira, es esto. La final de la historia es muy hermosa, lo puedes leer en Hechos capítulo 8. El etíope termina siendo bautizado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo tocó. Ciertamente, hermanos, si todos leyéramos la Biblia, si todos entendiéramos la palabra del Señor, ¿verdad? Qué hermoso fuera, ¿verdad? Pero ciertamente hace falta que alguien nos las explique. Trato de hacerlo humildemente con estos temas que estamos dando. Y ciertamente aquí el tema es acompáñate de otros. Acompáñate de otros. El último punto, como les decía, conoce el testimonio. En Filipenses capítulo 9 dice el Señor, capítulo 4, verso 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, nos está diciendo que nosotros debemos hacer lo que vemos. ¿Por qué, hermano? Ciertamente Pablo también lo decía.
Dice, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque al imitar las buenas acciones, las cosas espirituales que Dios pide en su palabra, nos traen fortaleza espiritual y nos traen muchas bendiciones de parte de Dios en todas las áreas de tu vida. Ahora, dice la palabra, haz dos cosas, escucha y practica. Ciertamente, ¿verdad? Hay un texto que dice que no seamos oidores olvidadizos. Debemos nosotros de poner atención en la palabra del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque es importante. Acuérdate, debemos escuchar porque es la única forma. Dice que la fe en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Así que si escuchamos cosas contrarias de otras personas que no tienen fe, nuestra fe va a menguar, todo lo vamos a cuestionar, nos van a poner en una tela de duda en todo. Entonces, ese tipo de cosas no es bueno. ¿Por qué? Porque tu fe baja de nivel. Entonces, dice, cuando nosotros practicamos escuchar, viene lo que sigue, practicar. No debemos olvidar la intelectualidad de practicar lo aprendido. O sea, debemos de poner en práctica las cosas. De nada sirve, por ejemplo, que tú vayas a la escuela y no ejerzas lo que estás haciendo. De nada hubiera servido que yo haya ido a la escuela para aprender manejo y no manejara, ¿verdad? Ah, sí, soy chofer profesional. Ah, sí, soy abogado. Soy arquitecto. Soy doctor, médico. Soy cirujano. Soy, no sé, X. Pero imagínate que no practicaras lo que has aprendido. ¿De qué sirve? Queda simplemente en el olvido. Tarde que temprano se te va a olvidar. ¿Por qué? Porque al igual que cada carrera, que cada cosa, que cada conocimiento que adquieras en la vida requiere de una actualización constante. El Señor ciertamente dice en Romanos, empezamos desde el 1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No quiere decir, ¿verdad?, que nosotros vamos a nada más, o sea, no es tanto nada más de conformarnos en cuestión de abandonarnos, no. Está diciendo que nosotros debemos de buscar más a Dios, de no conformarnos con nada más, ¿verdad?, ir al culto, ¿verdad?, sino que estar actualizando nuestro software, nuestra capacidad, nuestra memoria en cuanto a las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque es la única forma de traer vida a tu vida, una vida abundante que el Señor ganó en la cruz del Calvario. Es la única forma. Tal vez mucha gente diga, ¿qué haces leyendo todo el día la Biblia? Y tal vez te juzguen de alguna cosa, pero sin embargo, el Señor pide que no nos conformemos a este mundo. Y la única forma de no conformarnos a este mundo, si las computadoras se actualizan, ¿por qué nosotros no? Y no estamos hablando de modernismo o de algunas situaciones, no. Estamos actuando de todo el tiempo, tratar de estar conectado con el Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 2, verso 18. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ciertamente no es bueno que tú y yo estemos solos. Buscamos compañía, una compañía que te haga crecer en tu espiritualidad, que te haga levantar tu vida hacia el cielo, hacia la eternidad. Esa es mi petición en este día y el tema. Y un nuevo comienzo sería bueno para tu vida y para mi vida. Cada día es una oportunidad diferente. Dios te bendiga.